Es un privilegio, es una honra para mí estar en este lugar. Le doy las gracias a Dios por esa oportunidad. Hace un tiempito ya predicaba, el año pasado, predicaba y terminé cantando. Y entonces algunos me decían, hermano, como cantante, siga predicando. Pero otros me dijeron, ahí le metes más o menos. Y no se preocupe, no voy a cantar. Mi esposa está preocupada, dijo que se iba a salir si yo cantaba. Pero es porque la música siempre ministra nuestras vidas. A través de la música el Señor bendice nuestras vidas. Y yo cuando estaba muchacho, más muchacho, yo era como dicen, sí, hace tiempo, ¿verdad? En estos días vi una foto y me di cuenta que ha pasado bastante tiempo. Yo me la pasaba con mis audífonos, que eran redonditos. No sé, en ese tiempo no se metían aquí. Al pastor en él se le cayó la cédula temprano y él decía que yo veía antes que los discos de acetato de 33 y de 45, el de 45 es el pequeño. Y yo cargaba mi Walkman. Yo cargaba mi Walkman con cassette y yo me la pasaba todo el tiempo escuchando música. Y en las noches yo dormía con la música puesta. Yo ponía la radio y pasaba toda la noche escuchando música. Y por eso desde entonces me ha gustado mucho la música. La gente le llaman a eso melómano. Entonces en el Señor no ha sido diferente. En el Señor yo siempre cargo mi pendrive. ¿Qué le parece ahora? Yo cargo mi pendrive o mi MP3 en mi reproductor con control remoto. Gloria a Dios. Me estoy actualizando, no me quedé tan allá. Entonces siempre cargo mi música y por eso ese día me atreví a cantar. Y escuchando un salmista que me gusta mucho porque he visto cómo Dios lo usa. He visto cómo Dios se mueve a través de sus canciones. Hay una canción que me gusta mucho que dice, es a ti a quien yo quiero, es a ti a quien anhelo, más allá del velo, yo voy, atrae mi corazón. Y cuando usted ora y expresa esas canciones y le dice al Señor, Señor, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Entonces se convierte en un momento sublime cuando usted se conecta con el Señor y el Señor comienza a atraer el corazón. Y el Señor comienza a atraer nuestros corazones. Entonces yo meditando en ella, en esa alabanza y meditando en el Señor hace mucho tiempo en esta palabra, quiero compartir con ustedes el tema, atrae mi corazón. ¿Cómo se llama el tema? Atrae mi corazón, Señor. Juan 12:32, le invito a que busque su Biblia, Juan 12:32. Estuve a punto de cantar. Después que me regañen, no importa. Juan 12:32, ¿la tiene? ¿Me dice amén? Por lo menos léalo allá arriba, pues, si no lo consigue. Dígame amén por lo menos. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor. Y yo, el Señor Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos. ¿A cuántos? A todos atraeré a mí mismo. El Señor bendiga su palabra. Quiero que incline tu rostro y ores conmigo al Señor Todopoderoso. Te damos gracias. Bendícenos en esta tarde, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú hagas como quieres en esta tarde. Señor, al que necesite consuelo, consuélalo. Al que necesite revelación, revélale, Señor. Al que necesite edificación, edifícalo en esta tarde, Señor. Yo te pido que me uses, Señor, en esta tarde como ese canal de bendición para mis hermanos. Que podamos, Señor, salir edificados, Dios. Y podamos, Señor, sujetarnos y creer cada día más en tu palabra, que es poderosa y eficaz. Toda la gloria es tuya. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Amén. Den un fuerte aplauso al que reina y vive por siempre. ¿Cómo se llama el tema? Atrae mi corazón, Señor. Y la palabra atraer, tampoco hablo griego, pero viene del griego helko, que significa arrastrar
Cuando usted lee la palabra helco en su Biblia griega, entonces esa palabra es la misma que sale en Juan 21, cuando los pescadores discípulos arrastraban los peces a la orilla del mar. Y es la misma que sale en Hechos 16, cuando Pablo y Silas, Pablo en un arrebato le dice a una mujer, le echa fuera el espíritu de adivinación, y entonces ellos son arrastrados a la reunión donde, a la iglesia, a la reunión donde iban a ser azotados, golpeados y metidos en el calabozo de más adentro. Entonces ellos fueron arrastrados también. Y curiosamente es la misma palabra que se usa cuando Pedro desenvainó la espada. Y dice que Pedro arrastró su espada y cortó la oreja de un romano. Y podemos notar que cuando el Señor dice, atraeré a mí, es la misma palabra, arrastrar, atraeré. Y en algunas versiones de la Biblia podemos leer como dice, si yo fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí. Y esta condición nos hace ver que el Señor nos atrae a nosotros. El Señor en su infinito amor nos atrae, quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y me gusta mucho una palabra que está en Juan 15:16 que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y por años yo pensaba que yo había tomado una decisión. Por mucho tiempo yo dije, decidí recibir a Cristo en mi corazón. Y resulta que el Señor ya había estado tratando conmigo. Había preparado mi corazón para el momento en cuanto yo iba a entender que debía aceptarlo. Y nosotros creemos muchas veces que nosotros debemos decidir. Y resulta que el Señor nos está atrayendo a Él. Mira, hermano, cuando yo me convertí al Señor, recibí a Cristo en mi corazón, yo vivía envuelto en una atmósfera espiritual. Yo era más mundano que el mundo. Y yo, en esa mundanidad, en esa condición apartado de Dios, yo comencé a tener temor de Dios. Yo comencé a apartarme o alejarme de cosas que hacía, que decía. Yo dejé de decir grosería. Yo dejé de tomar. Yo dejé de sinvergüenciar. Un día yo bailaba mucho, que usted no lo crea, y a mí me gustaba bailar. Y mi esposa tenía que bailar conmigo porque yo bailaba. Pero siendo inconverso aún, un día fuimos a una reunión familiar y le dije a mi esposa, la veía así como medio aburrida, le dije, ¿quieres bailar? Y ella estaba como medio aburrida y yo también. Me dijo, vamos a bailar. Y comenzamos a bailar. El pastor José Ordóñez creo que dice que la única canción que uno puede bailar es la de Chipi Chipi, ¿no? Yo creo que esa fue la que pusieron allí. Y yo estaba bailando con mi esposa y a la mitad de la canción le dije, está bien, ya vámonos. Y después yo meditaba y decía, me sentí ridículo. No estoy diciendo ridículo lo que bailan, ¿no? Pero yo me sentí ridículo. Me sentí absurdo ahí, dando vueltas en esa sala de una familia. Y dando vueltas, y yo bailaba bien, ¿o yo? En serio. Y me buscaban para bailar, me hacían cola. Y Yelixa decía, sí, baila con ella, tranquilo. Pero me sentía absurdo, ridículo. Y yo decía, pero ¿por qué me siento así? Y mis amigos me decían, Richard, esta semana vamos a ir a tal parte. Y yo, no puedo. Estoy tomando antibiótico. Hasta que un amigo se dio cuenta y me dijo, ¿cuánto tiempo tienes tú enfermo en la garganta? Tiene como 3 meses que no vas a ningún lado con nosotros. Y yo no era cristiano. Yo no había confesado al Señor. Pero el Señor estaba preparando mi corazón. El Señor me atraía a Él. Me atraía a Él. Entonces un día dije, Señor, te recibo en mi corazón. Y desde ese día confirmé que ya no hacía lo que yo hacía antes. Y entonces yo pensé que yo había escogido al Señor. Y cuando yo leo Juan capítulo 15 dice, no viejo, usted no me eligió a mí, yo lo elegí a usted.
En esta tarde quiero decirte que el Señor te escogió, te eligió, te sacó. Dice el salmista de David, dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Pero entonces si nosotros decidimos recibir al Señor, ¿cómo es eso que el Señor nos llamó desde antes de nacer? A Jeremías le dijo, desde antes del vientre de tu madre te conocí. Y desde antes de que naciera te santifiqué. Y Jeremías un día decidió ser sacerdote y ser profeta del Señor entonces. No, el Señor ya lo conocía. El Señor te conocía a ti antes de que naciera. Cuando estabas en el vientre de tu madre, el Señor te santificó, te selló para salvación y para vida eterna. Por eso Él nos atrae a Él. ¿Dice amén? Es decir, que antes de que nosotros pudiésemos decidir, ya Él había decidido que íbamos a ser sus hijos. Eso para mí, cuando yo entendí eso, yo dije, qué maravilla, Señor. Gracias, Señor, porque algo tan importante no dependía tanto de mí, sino que tú en tu inmensa misericordia ya me habías marcado, ya me habías escogido, ya me habías seleccionado entre tanta gente para ser tu hijo, para ser tu santo, para ser tu rey, para ser tu sacerdote. El Señor, desde antes que naciéramos, nos ha elegido. Entonces el Señor nos atrae porque a Él le place escogernos. Además, el Señor nos atrae con amor. Atrae mi corazón, se llama el tema. Dice Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje. Con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. El Salmo 32 dice, no seáis como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento y que tienen que ser amarrados con cabestro para que se acerquen a ti. No seáis así. Yo recuerdo también cuando alguien me predicó y me dijo, varón, cuando oigas hoy su voz, no endurezcas su corazón. Y yo no entendía eso, pero ahora entiendo que el Señor no quiere que seamos como ese mulo terco, necio, que para que se acerque y pueda ir a un lugar tienes que amarrarlo y llevarlo. Sino que el Señor, a pesar de la infidelidad de un pueblo, a pesar de nuestras debilidades y nuestras infidelidades, a pesar de que nosotros nos volteamos, le damos la espalda, a pesar de que nos ignoramos, a pesar de que por mucho tiempo anduvimos a espalda de Él sin creer en su palabra, sin creer en su sacrificio, a pesar de, con cuerdas de amor, nos atrae a Él. Con cuerdas de amor nos atrae a Él. Después de esto, podemos ver cómo el Señor, esas cuerdas humanas, a mí me gusta pensar que es Cristo. Esas cuerdas humanas con que el Señor dice que nos atrae a Él, a mí me gusta pensar que es Cristo. Porque usted dice, ¿cuál cuerda humana puede usar el Señor para que nos acerquemos a Él? Y fue necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, descendiese en forma humana para venir a este mundo, despojándose de su reino, su majestad y de su gloria, no importándole eso, dándolo por menos, para venir a la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, a padecer, a vivir como nosotros, a vivir día a día como vivimos nosotros. Fue necesario que Él viniese para que nosotros pudiésemos ver y reflejarnos en Él. Entonces, a través de esas cuerdas humanas es que el Señor nos atrae a Él. Y estas cuerdas humanas se extienden para salvación. Este pueblo padecía, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba constantemente viviendo en infidelidad, buscando, yendo en pos de dioses ajenos, yendo en pos de dioses falsos, de estatuas, de imágenes. Y el Señor le mostró a Oseas y le dijo, ve, cásate con una adúltera para que sientas lo que se siente, para que veas lo que se siente, para que veas lo que se siente tener un infiel en tu casa. Y así era el pueblo, era infiel. Y el Señor declara en Oseas
con cuerdas de amor lo voy a traer. Y le quitaré el yugo de su cerviz y le pondré la comida por cuerdas de amor. Entonces, en ese tiempo vemos cuando el Señor manda a su Hijo, la mayor manifestación de amor de un Dios, manda a su Hijo para que nosotros a través de Él podamos ser saciados, podamos cambiar, podamos obtener salvación y vida eterna. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, amado hermano, cuando el Señor nos llama y nos trae, nos acerca a Él, siempre es para salvar nuestra vida, para salvar nuestra alma, para que no padezcamos, para que no caigamos en la condenación que está el mundo, sino que nos acerca, nos trae, nos lleva a su presencia para que podamos ser salvos. Y el Padre hace esto a través de su Hijo. El Padre nos acerca al Hijo para que en el día postrero podamos ser resucitados. Por eso dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y a mí me gusta pensar también que la prolongación de la misericordia es lo que conocemos como la gracia de Dios. Cuando Dios prolongó la misericordia por amor eterno. El insigne versículo Juan 3:16 que dice: de tal manera. Usted sabe que yo he estado en alguna parte y cuando uno dice Juan 3:16 y comienza a recitarlo, la gente siempre se pega ahí. De tal manera amó Dios. Ya vamos a preguntarle a los de este lado. A veces yo voy a alguna iglesia y cuando uno dice Juan 3:16 dice: de tal manera amó, entonces la gente se le pega a uno. De tal manera amó Dios al mundo. Pero cuando uno escucha ese versículo, uno sabe de qué están hablando. Están hablando del amor de Dios. Entregó a Jesucristo y prolongó la misericordia a través de la gracia, porque a través de Cristo se inició la etapa, la dispensación de la gracia. Ya no tenemos que entender por qué. Por gracia soy salvo, dice la Biblia. Por la gracia, por la extensión de la misericordia somos salvos. Dice la Biblia que se llegaron dos griegos. Dos griegos llegaron a la presencia del Señor y le dijeron a Felipe: Felipe, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Y usted sabe, o muchos saben, que los gentiles, los griegos eran gentiles, no eran del pueblo de Israel. Los gentiles no podían acercarse, mucho menos a un rabino de Israel, a un judío. Entonces ellos no sabían cómo iba a reaccionar Jesús. Pero Jesús entendió que había llegado la hora. Leyendo Matthew Henry me llamó la atención porque Matthew Henry comenta que en algunas iglesias donde se sentaba el predicador le ponían un cartel. Allá se sienta el predicador de la iglesia del Link cuando vienen a predicar. Le ponían un cartel aquí al predicador para que lo viese. Y el cartel decía: Señor, queremos ver a Jesús. Y entonces el predicador estaba sentado allí esperando que lo llamaran. Y el cartel le decía: queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Y usted se imagina la presión para ese predicador que traía una palabra donde no se nombrara a Jesús y el púlpito le decía: queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Y me gusta y me llama la atención muchísimo esa expresión de queremos ver a Jesús. Porque el Señor dijo: cuando yo sea levantado para que me vean. Y los griegos llegaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Y la Biblia dice en Primera de Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como el Señor. Entonces el predicador tiene una presión: queremos ver a Jesús. ¿Y a quién vas a predicar? A Jesús. ¿A quién vas a levantar? A Jesús. Un día estuve en una predicación de un hermano y predicaba y a mí yo tenía como comezón en la espalda y me picaba el hombro. Y yo no entendía qué pasaba. Y yo después que terminó la predicación, muy buena, muchas declaraciones, mucho don profético. Había de todo en esa predicación, había palabra de Dios. Pero había algo que me causaba incomodidad, yo no sabía qué pasaba.
y yo meditando en la predicación, la Biblia dice que examínalo todo, meditando en la predicación, noté que no nombró a Jesús. Yo noté que no nombró a Jesús. Y la Biblia dice que solamente a través de Jesús llegaremos al Padre. Para eso vino Él, para que a través de Él llegásemos al Padre. Entonces yo noté y me causó curiosidad eso. Porque la Biblia dice que solamente en un nombre dado a la tierra hay salvación. Y en ese nombre es el todopoderoso nombre de Jesús. Entonces me causó extrañeza esa. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Solamente en el nombre de Jesús hay poder. Solamente en el Hijo de Dios dado a los hombres para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, hay salvación. Entonces, amado hermano, cuando nosotros, un llamado a atención, cuando nosotros vamos a predicar, tenemos que predicar de Jesús. Porque Jesús dijo, cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. ¿Usted quiere que su célula crezca? Voy a preguntar otra vez. ¿Usted quiere que su célula crezca? Predique a Jesús. ¿Usted quiere que su familia se salve? Háblele de Jesús. ¿Usted quiere tener prosperidad, bendición, que le vaya bien, que tener todos los bienes de esta tierra? Crea en Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, en el cual haya bendición, que en el nombre poderoso de Jesús. ¿Dice amén? Y la solicitud de los griegos despertó en Jesús algo muy particular. Jesús se dio cuenta de algo. Jesús dijo en el verso 21, Padre, glorifícate en esta hora, dijo. Y Jesús se regocijó porque dijo, ya comenzó a llegarle a los gentiles. Yo vine al pueblo de Israel, pero ya a los gentiles comenzó a llegarle. Y cuando se comenzó a extender la fama de Jesús, Jesús entendió, ya es la hora. ¿Y es la hora de qué? La hora de que pasase por el trago amargo de la cruz. Dice el versículo 23, Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Ha llegado la hora. Había llegado la hora de que fuese entregado. Había llegado la hora de la crucifixión. Había llegado la hora amarga de la cruz. Había llegado la hora donde Él sabía lo que venía. Él sabía lo que iba a padecer. Había llegado esa hora. Y por un momento Jesús, en el verso 27, se siente turbado. Dice la Biblia, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Para los romanos, el suplicio de la cruz era lo más horrendo que existía. Para los judíos, la cruz representaba algo que no les convenía a ellos. Pero para los gentiles y para los que creen en la cruz, representa poder de Dios y vida eterna. La cruz simboliza, la cruz de Dios simboliza el horror de la muerte. Pero también simboliza para los que creen en la palabra de la cruz, la salvación, la vida, el perdón y la remisión de los pecados. Eso simboliza la cruz. Eso representa la cruz para nosotros. Para aquel que tiene a Cristo en su corazón, la cruz es un momento glorioso en la vida. Para el que cree en la cruz, lo que pasó en la cruz, para el que cree el que murió en la cruz, para que sabe el propósito de la cruz. Fue un día glorioso, fue un día donde tus pecados fueron perdonados, fue un día donde te pudiste acercar a Dios, el velo se rasgó y pudimos entrar a la presencia santa del Dios Todopoderoso, porque ese día ocurrió lo que el mundo estaba esperando, lo que había sido anunciado desde el principio. En una cruz, a través de la sangre del Hijo de Dios, hubo perdón de pecado. Ya no hay condenación para que cree en Dios.
Ya no hay condenación para el que cree en Cristo. Ahora hay perdón y hay vida en abundancia. La cruz representa la forma de redención para nosotros. La cruz, la manifestación más grande de amor que puede haber dado el Padre, haber entregado a su Hijo, nos ayuda a acercarnos a Dios. Allí venció Jesús la muerte y al pecado. A través de la cruz, el imperio de la muerte cayó. Él, entregando su espíritu voluntariamente, derrotó la muerte. Ahora, a través del perdón de nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte, a través de la muerte de Cristo, nuestros pecados fueron perdonados. La cruz también representa la separación del viejo hombre con el que ha nacido creyendo en la cruz. Que dice la Biblia, juntamente contigo he sido crucificado. Nosotros a veces no entendemos eso. Y creemos y caminamos y vivimos sin darle la importancia de la cruz. Sin entender que debemos crucificarnos día a día. La Biblia dice, toma tu cruz y sígueme. La gente cuando Jesús decía eso no entendía, porque Jesús todavía no había muerto. Y Jesús le decía, aquel que quiera seguirme, tome su cruz. Y la gente no entendía. Y muchas veces ahora aún no entendemos lo que significa. Toma la cruz, muere a ti mismo, niégate a ti mismo. ¿Hasta cuándo vas a vivir sujeto a tu carácter? ¿Hasta cuándo vas a vivir sujeto a lo que dice el mundo? ¿Hasta cuándo vas a vivir sujeto a lo que dicen los demás? Muere en la cruz para que puedas tener vida. En la cruz también se pegó el acta que nos condenaba. Fue pegada en la cruz. Ya no hay condenación en tu vida ni en la mía, porque a través de la cruz fue cancelada el acta que teníamos, que decía que eras un pecador, que decía que no tenías parte delante de Dios, que decía que no te podías acercar a Él, que decía que no eras digno de su presencia. Esa acta fue pegada en la cruz el día del Calvario, el día del cerro de la Gólgota. Ese día fue pegado ese acta. Ya no hay condenación, hay libertad en ti, hay libertad en tu vida. No eres condenado por nadie, porque Cristo se entregó en una cruz. Amado hermano, la cruz representa el más grande amor dado a los hombres. La cruz nos reviste de autoridad. No solamente nos convierte en su hijo, sino que nos reviste de autoridad. Con el poder de la sangre derramada ese día en esa cruz. Esa sangre derramada ese día nos permite tener autoridad sobre toda potestad, sobre todo principado. La Biblia dice, los he puesto a los pies de mi iglesia. La cruz representa la libertad, la salvación, la redención, el nuevo hombre que camina. La cruz representa el sacrificio más grande que pudo haber hecho un hombre, que padeció, que sufrió, que vivió el Calvario, que vivió el sufrimiento más grande, para que hoy un pueblo lo adore, para que hoy un pueblo tenga vida y tenga vida en abundancia. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto le esperan? ¿Cuánto lo esperan? Ese día se estableció el nuevo pacto, en el que el Señor dijo, estableceré mi palabra en sus corazones. Y no habrá necesidad de que alguien le diga, mira, allá está el Señor, porque yo estaré con ellos. Y ese pacto fue un pacto de sangre, porque sin derramamiento de sangre no había pacto. Y esa sangre fue derramada una sola vez para el perdón de todos los pecados, de todo aquel que cree y que lo espera. Todo aquel que cree y que lo espera, una sola vez murió Cristo. Tus pecados han sido perdonados.
Tú eres libre de condenación, porque un día se estableció un pacto en el derramamiento de la sangre de Cristo. Por eso, amado hermano, esta palabra llenó mi vida, llenó mi corazón, cuando yo entendí que cuando Cristo se presentó en esa cruz, y como dijo Moisés, como a la semejanza de Moisés, que levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que era mordido por una serpiente viera a la serpiente levantada y tuviese vida. Así fue necesario que el Hijo de Dios fuese levantado en una cruz, para que todo aquel que crea y lo vea tenga vida y vida en abundancia. Tenga vida y vida eterna. Eso representa la cruz para aquel que le tiene alta estima. Pablo dijo, porque predico el evangelio y no creo en palabrería, parafraseando, porque si no, la cruz de Cristo es vana. No hagamos la cruz de Cristo vana. No pisoteemos la sangre del Cordero. No hagamos que no haya valido la pena el sacrificio del Señor. Valoremos el sacrificio. Valoremos el pacto. Creamos en Él. Creamos que un día Él fue levantado y nos atrajo con cuerdas de amor. Con amor eterno nos amó. Le invito a que esté de pie. Lo invito a que se ponga de pie. ¿Y qué te parece si cerramos nuestros ojos? Cierra tus ojos y mira la cruz. Lo vas a mirar con el corazón.